en esta ponencia sobre la preparación para el examen de certificación del OCE. Bueno, muchos se preguntarán, ¿no? ¿Quién certifica y para qué sirve ello? ¿Y cuál es la finalidad de esta certificación del OCE? Bueno, esta certificación que emite o bueno, que otorga el OCE, previamente, un, en este caso se tiene que aprobar un examen y entonces según a los puntajes obtenidos uno obtiene pues si es el nivel básico, intermedio o avanzado. Una vez aprobado el examen, pues uno tiene que acreditar la experiencia que tiene, ¿no? Cuántos años de experiencia, si tiene, digamos, alguna profesión, años de experiencia en contrataciones del Estado y en función a ello también se te otorga, ahí recién se te otorga, evalúa el OCE, pues si te corresponde, en este caso, si el nivel intermedio, básico o avanzado. Entonces, los dos van de la mano, ¿no? Ejemplo, suponiendo que usted obtiene una calificación en el examen, 70 puntos, que aparentemente ya obtendrías un nivel avanzado. Pero al momento de acreditar la certificación, o en este caso acreditar tu experiencia, pues cuentas con un máximo de 3 años digamos, en el rubro de abastecimiento, sea privado, sea entidades públicas. En este caso no acreditarías pues, para el nivel avanzado, ¿no? Sino te acreditarías máximo para un nivel básico. Entonces van de la mano a ambos, ¿no? Entonces, en este caso, el más inconveniente, pues son aprobar el examen. Si tú no apruebas el examen, muchas veces también te jalas el examen, no apruebas el examen. Entonces no pasas a la segunda etapa, que es la evaluación en este caso, curricular. Como tenemos poco tiempo, solamente 1 hora para poder disertar esto, les voy a dar algunos tips, algunos alcances para cómo poder aprobar o cuáles son la metodología, más o menos cómo viene el examen del OCE, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, cuando te viene de preguntas del SEACE, en este caso tienes que grabarte dos consultas, o sea, dos opciones. En este caso, el término, vamos a ver un ratito, si no, pues, estoy teniendo inconvenientes con mi máquina, no sé qué pasa. A ver, ahora sí. El término debe, siempre debe haber el término debe. O sea, cuando te preguntan el se hace, grábate. El término debe y el término información completa. Información completa. Así, completa. El OCE te maneja en ciertas consultas, ciertas preguntas, te confunden, ¿no? Como este. Debe, puede, debe. Entonces, cuando uno está en la consulta y se pone a veces nervioso, dice, ¿es debe o es puede? Entonces, sin importar la consulta, sea cual sea la pregunta que te hace el OCE respecto al se hace, claro está, respecto a la plataforma del se hace, grábate este término que siempre va a venir con el término debe. Y el segundo, información completa. Ejemplo. En el caso de empate, hay una consulta, así te dice, ¿no? En el caso de empate en el puntaje total, C, completamos, ¿no? Podemos completar con debe o puede. Entonces, como nosotros sabemos que siempre en el se hace viene el término debe, entonces de cajón debe registrar y publicar en el se hace
información completa estamos hablando, ¿no? Información completa. Entonces, la alternativa, pues no te va a poner, pues no, información incompleta o información completa, ¿no? Sino esta información completa es a modo de, digamos, para la siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando te dice, el cuadro comparativo, o sea, debe registrar y publicar en el SEACE el cuadro comparativo, pero no es necesario registrar el acta. Cuando te está diciendo, pero no es necesario, entonces ahí estamos hablando que no hay información completa, sino sería una información, digamos, parcial o información incompleta. Por lo tanto, ese de aquí no sería la alternativa porque está obviando algo, está quitando algo. El acta y el cuadro comparativo, aquí sí no está obviando nada, está diciendo, se publica tanto el acta, tanto el cuadro comparativo. Está diciendo, se publica la información completa. Esto pudiera ser. Aquí también el acta y el cuadro comparativo. También puede ser. En esta parte dice el acta, pero no es necesario registrar el cuadro comparativo. Entonces aquí está denegando, ¿no? No es necesario, pero nosotros por fórmula sabemos que el término debe más información completa. Por lo tanto, esto se descarta. Ahora solamente me queda entre la B y la C. Y como sabemos en este caso, el primer término, debe ir el término debe, ¿no? Entonces, este es puede, por lo tanto se descarta. El único que me queda es la alternativa C. Con respecto a la competencia número 1, debemos saber, pues, cuáles son la articulación de cada uno de los planes. La articulación de los planes, pues, desde ese plan, ¿no? En este caso, de Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Recordemos que a partir del año pasado, a partir de septiembre o octubre del año pasado, ya el examen para la certificación viene en este caso ya con la norma vigente. A partir de agosto, septiembre en atrás, pues venía con la norma anterior, ¿no? No estaba actualizado la norma, las preguntas con la norma vigente. Pero a la fecha, ahora que estamos 2024, pues hay que dar de acuerdo a las normas vigentes. Por lo tanto, en este caso, la articulación de los planes, tenemos que ver, ¿no? De Plan Estratégico Nacional al 2050. ¿Por qué? Por ese plan. Después de ahí viene, pues, si son ministerios, los 19 ministerios, incluido la presidencia del ministerio, en este caso es el PCM o el PEM, ¿no? Plan Estratégico Sectorial Multianual, cuando en este caso sectorial multianual o el Plan Estratégico Multisectorial. Aquí multisectorial cuando intervienen pues varios, en este caso cuando para el cumplimiento de este plan estratégico intervienen varios ministerios, ¿no? En este caso solamente un ministerio del rubro que corresponda. Si soy ministerio de salud, salud. Si soy educación, educación. Pero acá es la combinación de varios ministerios, ¿no? Y debajo tenemos pues el Plan de Desarrollo Regional Concertado, en este caso todos los gobiernos regionales. Después, por debajo, Plan de Desarrollo Local Concertado, el PDLC, ¿no? En este caso provincial. Todas las municipalidades provinciales, debajo todas las municipales distritales y el Plan Estratégico Institucional que es el PEI, posterior el POI. Entonces, más o menos esa es, en este caso, la jerarquía, ¿no? Si vemos ascendentemente es POI, PEI, después el Plan de Desarrollo Local Concertado, si soy provincial, Plan de Desarrollo Local Concertado provincial, si soy regional, Plan de Desarrollo Regional Concertado, en este caso el PCM o el PM, ¿no? Según corresponde, y último,
Esto de aquí ayuda a contribuir el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Cumplo con el POI, voy a cumplir con los objetivos trazados en el PEI. Al cumplir con los objetivos en el PEI, cumplo con esto, o cumplo con esto, o cumplo con esto, sí. Y al cumplir esto o esto, ayuda a contribuir el cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y aquí vemos por sectores, ¿no? En este caso, los sectores. En aquí vemos, por ejemplo, en aquí los sectores, todos los sectores, pues aquí vienen todos los ministerios, en otras palabras. Aquí están los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, los gobiernos distritales, y después, ¿qué tienen los gobiernos distritales? El Plan Estratégico de Desarrollo Distrital Concertado, debajo tienen el PEI, debajo tienen el POI. Mientras que las provinciales tienen, pues, ¿no? El Plan de Desarrollo Provincial Concertado, el PEI, el POI. Gobiernos regionales, pues el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado, debajo su PEI, debajo su POI. Y aquí los órganos, por ejemplo, los órganos autónomos como el Poder Judicial, la Contraloría, pues ellos no tienen, como digamos acá de los sectores, ¿no? El PC, ellos directo. Su POI al PEI y su PEI directo van al plan, en este caso no sería el 2021, sería el 2050, ¿no? Al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Mientras si nosotros vemos a los gobiernos regionales, ahí sí, ¿no? El POI, el PEI, el Plan de Desarrollo, el Plan Estratégico de Desarrollo Regional, y recién voy a Plan de Desarrollo, Plan de Estratégico de Desarrollo Nacional. Sabemos nosotros esta estructura, cómo está, ahí nos va a ser fácil para el examen. Aquí están las condiciones claves para tener en cuenta. Hemos dicho como primero tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, como Perú, como territorio nacional. A un costado tenemos el PCN de los ministerios y al otro lado tenemos los planes de desarrollo regional concertado o local, ¿no? Plan de desarrollo local concertado, en este local concertado puede ser provincial, puede ser distrital, mientras que acá todos los gobiernos regionales. Cuando nos pregunten sobre elaboración, así el término, cuando cualquier consulta que nos pregunten sobre elaboración, miremos norma arriba, norma hacia arriba. O sea, es decir, si nos hablan sobre la elaboración del POI, entonces tenemos que ver norma arriba. ¿Cuál es su norma arriba? El PEI. Si nos hablan sobre el PEI, ¿cuál es norma arriba? Dependiendo, ¿no? Si soy municipalidad distrital, su norma arriba es el PDLC. Si me está hablando sobre la elaboración del PEI, pero de un gobierno regional, me está hablando del PDRLC. Si me está hablando sobre la elaboración del PEI de un ministerio, en este caso, imaginemos, de transportes y comunicaciones, me está hablando del PC. Entonces, el término va y me concentro y digo, me está preguntando sobre la elaboración de uno de estos instrumentos instrumentos de gestión, entonces yo voy a ver la, la norma que es superior ahí. Distinto es cuando me hablan o me pregunten sobre cumplimiento o logro de objetivos. Ahí sí tendrían que ver norma hacia abajo. Por ejemplo, ¿no? Para cumplir con el PEI, debes cumplir con el POI. O sea, si nos dice, ¿no? Sobre el cumplimiento, o sea, para yo cumplir el PEI, yo debo cumplir el POI. Entonces, cuando te preguntan sobre cumplimiento o logro de objetivos,
de un instrumento de gestión, la alternativa correcta es su norma que es inferior, el POI. Si nos están hablando sobre el cumplimiento del POI o logro de los objetivos de las actividades del POI, se está refiriendo al cuadro multianual de necesidades. Si me habla del cuadro multianual de necesidades, así, ¿no? Del PAC en este caso. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de ello, ¿ya? Tenemos esto de aquí, como ya hemos hablado sobre estos instrumentos de gestión. Acá tenemos la línea del tiempo, ¿no? Por ejemplo, el PCM para 5 años, en este caso para 8 años, el plan de desarrollo local concertado para 8 años, mientras que el PI para el POI es 3 años, ¿no? Son multianuales, tres, tres. Y el PAC, pues, sigue quedándose uno. Anteriormente, o sea, es el agosto, mayo del año pasado, pues como venía el examen con la norma anterior, el tiempo del POI era un año. Y todos se equivocaban. Ahora, como ya estamos actualizados y todo, cuando te preguntaban respecto al tiempo del POI, marcábamos 3 años y siempre se fallaba. ¿Por qué razón? Porque no estábamos enterados de que el examen venía con norma anterior y por eso menos un punto sería acá, ¿no? Entonces, ahora sí, pues, ¿no? Ahora sí tenemos que marcar 3 años. Antes sí era para marcar por un año, pero ahora tenemos que marcar según la norma vigente. 3 años, 3 años. ¿Quién elabora el PCM? Pues hemos dicho los ministerios. Aquí, ¿quién elabora el plan de desarrollo regional concertado? Pues los gobiernos regionales. Aquí aquí los gobiernos locales, ¿no? En este caso, pues los locales puede ser las municipalidades provinciales o, en todo caso, las municipalidades distritales. El P y el POI, cada entidad. Cada entidad, toda institución tiene PEI, tiene POI y tiene PAC para que pueda ejecutar. Cuando, por ejemplo, aquí cuando te dicen correlacionar sobre sobre estos instrumentos de gestión para el Poder Judicial. ¿Cuál sería primero? ¿Cuál sería primero para el Poder Judicial? Ordenar. Primero sería el PDLC o el PDRLC, RC, el PEI, el PC, el PEN o el POI. Como nosotros hemos estudiado este tema, este de aquí, primero es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Entonces voy acá. Primero es esto. Y como me están preguntando del Poder Judicial de un órgano autónomo, pues acá somos organismos autónomos. Primero es esto, segundo es el POI, perdón, el PEI, y tercero es el POI. Pero si nos hubieran preguntado para correlacionar respecto de una municipalidad provincial, hubiéramos dicho, ¿no? Primero es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Segundo está el Plan Estratégico de Desarrollo Provincial. Tercero está el PEI. Cuarto está el POI. Entonces, ¿qué es el gobierno en este caso del Poder Judicial, que es un órgano autónomo? Pues no tienen PC. PC ¿para quién es? Para los ministerios. Plan de desarrollo local, en este local concertado son para las municipalidades que no corresponde. Estos de aquí son para gobiernos regionales, ¿no? Que no corresponde. Entonces, ¿cuál nos queda? El PEI como segundo y el POI como tercero.
Cuarto, pues no habría, ¿no? Cuarto no habría. Entonces, de esa manera uno tiene que tener la línea, en este caso el orden jerárquico de cada uno de estos instrumentos de gestión cuando nos pregunten sobre esos instrumentos. Ahora, respecto al PAC, cuando nos hablen, en este caso, en función, el término viene en el examen en función o en base, nos está hablando entre el cuadro multianual de necesidades y el plan operativo institucional. Entonces, tenemos ya dos condiciones. Primera condición, recordemos, cuando nos habla sobre elaboración, hay que ver norma arriba. Es decir, me está preguntando la elaboración del POI, por ejemplo. Cualquier término lo va a poner así sobre la elaboración del POI. Entonces, la respuesta correcta va a ser la norma arriba. ¿Norma arriba cuál es? PEI, ¿no? Si me dicen sobre la elaboración del PEI, norma arriba, dependiendo si es gobierno regional, distrital o si es del ministerio. Mientras que si me habla sobre cumplimientos o logros, vemos norma abajo. Ya hemos dicho, norma abajo. Y aquí, otra condición cuando nos dice, ¿no? El orden en sí es, ¿no? Para aprobar el PAC. Primero, el plan operativo institucional, es decir, el POI. Luego voy el cuadro multianual de necesidades. Luego el PIA. Luego el plan anual de contrataciones. Ese es el orden. Entonces, cuando nos habla en función y en base, nos está hablando sobre el PEI, perdón, sobre el POI y sobre el cuadro multianual de necesidades. Último, cuando nos preguntan sobre el PEI, sobre acciones estratégicas, porque en el PEI, ¿qué cosas se hacen? ¿Qué cosa que contiene entre la visión, entre otros? Pues tienen los objetivos estratégicos, ¿no? Objetivos estratégicos y tienen las acciones estratégicas. Acciones estratégicas. Pero por lo general, para el logro de este objetivo, pues se tiene que cumplir esta acción estratégica. Por esa razón, la pregunta del OCE más viene sobre acción estratégica. Si nos está hablando sobre acción estratégica, se está refiriendo del PEI. Pero mientras si nos habla de actividades, me está hablando del POI. Recordemos, si me habla sobre acciones estratégicas, me está hablando del PEI. Si me habla de actividades, me está hablando del POI. Ejemplo, de todo de lo que hemos desarrollado, un ejemplo, ¿no? Él desarrolla de la entidad para el logro, me está hablando del logro, de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual. Pues aquí como que cuando yo ya les digo con ejemplo cómo es, cómo era, o sea, como que ahí ya, ¿no? O sea, un poquito como que ahorita yo les voy a hacer ver sobre más o menos esas preguntas claves que debemos tener. El logro, acá me habla sobre el logro, aquí también me habla sobre base, ¿no? En base. Vamos a responder. Cuando nos dice logro, vamos, nuestras diapositivas más arriba, logro de objetivos, o sea, cuando nos habla sobre logro de objetivos, hay que ver norma abajo, ¿no? Norma abajo y no norma arriba. ¿Correcto? Correcto. Norma abajo. Ya tenemos eso, ¿no? Norma abajo. Uy, nos pasamos.
Y cuando nos habla sobre acciones estratégicas, nos habla sobre el PEI. Y cuando hablamos sobre actividades, hablamos del POI. Para lograr, en este caso, los objetivos establecidos en el plan estratégico sectorial multianual, nos está hablando del plan, y mientras que acá también nos está hablando, ¿no? Para el logro de los objetivos establecidos en el plan estratégico institucional, ¿de qué, de qué nos está hablando? Aquí nos está hablando de plan estratégico sectorial multianual. Ya, plan estratégico sectorial multianual. Entonces, si nosotros vemos este término, este cuadrito de aquí, a ver, ¿dónde está? Nos está hablando de plan estratégico sectorial multianual, ¿no? Nos ubicamos acá. Ah, nos está hablando de logro del plan estratégico sectorial multianual. Para lograr yo el plan estratégico sectorial multianual, ¿qué debo cumplir? Ah, debo cumplir mi PEI. Entonces, norma abajo, ¿cuál es? PEI. Recordemos, cuando nos habla logro, si nos hubiera dicho para el logro del PEI, ¿cuál sería la respuesta? El POI, ¿no? O sea, para lograr yo el PEI, debo yo cumplir con las actividades del POI. Pero en este caso te está preguntando, para el logro, o sea, para lograr los objetivos establecidos en el plan estratégico sectorial multianual, debo cumplir con el PEI. Entonces, ¿cuál es su norma abajo? El PEI. No puede ser el POI, ¿correcto? Entonces, bajo esa figura, vamos y dice, no, el PEI, el Plan Estratégico Institucional desarrolla. ¿Qué desarrolla hemos dicho? Aquí está. Desarrolla acciones estratégicas. Acciones estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el plan estratégico sectorial multianual. El de abajo igual. Nos está preguntando el logro de objetivos. En otras palabras, ¿qué es PEI? ¿No? Aquí, plan estratégico institucional, ¿qué es? PEI. Debajo del PEI, ¿qué está? POI, ¿no? El POI, ¿qué desarrolla el POI? Desarrolla actividades. Entonces, aquí pongo, pues, actividades. Actividades de la entidad para el logro de los objetivos. O sea, yo, para lograr el PEI, debo cumplir con las actividades del POI. Para lograr el plan estratégico sectorial multianual, debo lograr yo con las acciones estratégicas establecidas en el PEI. Mientras que aquí también en base, dice, ¿no? Cuando dice en base, ¿qué hemos dicho? ¿Qué debemos ver? ¿Dónde está nuestro eh, en base? Nos está hablando sobre el POI y sobre el cuadro multianual de necesidades. Ah, en base, dice, ¿no? Las actividades, ¿qué desarrolla, hemos dicho el POI? Actividades, ¿no? Las actividades previstas, ¿en dónde? En el POI, constituyen la base sobre la cual las áreas usuarias formulan su requerimiento como parte del procedimiento para elaborar el cuadro multianual de necesidades. En otras palabras, te está diciendo
para yo realizar mi cuadro multianual de necesidades, yo hago en base al POI, a las actividades del POI. Por ese término, en base. ¿En base a qué hago mi cuadro multianual de necesidades? En base a las actividades del POI. Y no puede ser al revés, ¿no? Porque primero está el POI y después está el cuadro multianual de necesidades. Otra consulta. Como parte del procedimiento para elaborar tengo que completar con cualquiera de ellos, ¿no? Y aquí el área usuaria debe considerar, o sea, pues debería considerar las actividades, todos dicen actividades, actividades, actividades. Ya, perfecto. Previstas ¿en dónde están previstas las actividades? En el POI, ¿no? Porque aquí te están diciendo, las áreas usuarias deben considerar las actividades. Todas las consultas tienen actividades, por lo tanto, aquí va actividades. Actividades. Previstas ¿dónde están, dónde están consideradas las actividades? ¿En el PEI o en el POI? Acá la gran consulta, acá no. A ver, ¿dónde está? Actividades. Cuando me habla de actividades, me está hablando de POI. Entonces es POI. Ya, en el POI. A ver, como parte del procedimiento para elaborar ¿no? Las áreas usuarias deben considerar actividades previstas en el POI. Al respecto, señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco. Entonces, yo ya tengo actividades y POI. Este plan estratégico institucional, descarto, no puede ser PEI. Plan anual de contrataciones, no puede ser, descarto. Plan anual de contrataciones, descarto. ¿Cuál es la alternativa correcta? Pues esto, ¿no? Como parte del procedimiento para elaborar el PAC, las áreas usuarias deben considerar las actividades previstas en el POI. O sea, esta consulta es similar a la anterior, ¿no? Sino de distinta manera. Las actividades previstas en el POI constituyen la base sobre la cual las áreas usuarias formulan su requerimiento. Cuando me dice base, me está hablando del POI. Las actividades previstas en el POI. Entonces, así más o menos en esas condiciones para que uno no se confunda en el examen. Y tiene lógica, ¿no? Cuando uno tiene concepto que el plan anual de contrataciones, pues, en base a las actividades. Y profesor, pero ¿y el cuadro multianual de necesidades? Pues acá, como no hay esa alternativa cuadro multianual de necesidades, pues el único que se adecua es el POI, ¿no? O sea, es decir, primero sería el POI, ¿no? POI, cuadro multianual de necesidades, y luego viene el PAC. Entonces, el PAC en sí normativamente se hace pues en función cuadro multianual de necesidades, y el cuadro multianual de necesidades se hace en función al POI. En este caso, como la alternativa ha obviado esto, no existe esto, el único que se va de frente es esto, ¿no? Pero no puede ir al PEI, porque antes del PEI está el POI, ¿sí? Entonces, ahora sobre el PAC debemos tener en cuenta y tener, eso sí, memorizar, saber de memoria lo siguiente, que los componentes del PAC son estos, ¿no? Tipo de procedimiento de selección. Sí o sí, para yo elaborar un PAC,
debe tener pues tipos de procedimientos, si es licitación, concurso, adjudicación simplificada, comparación de precios, ¿cuáles son ese tipo de procedimientos? Fuente de financiamiento también, ¿con qué fuente voy a pagar? ¿Con RDR, RO, RD? No sé, pues, ¿no? ¿Con qué fuente de financiamiento? Tipo de moneda, ¿cómo voy a pagar? ¿En soles, en dólares, en, no sé, pues, cuál es el tipo de moneda? Entonces, estos tres que sí o sí tiene el pack y todo del cuadro de necesidades, ¿no? Cuadro multianual de necesidades. Es decir, todo esto más adicional, esta información más es el componente del pack. Solo el componente del cuadro multianual de necesidades item, ¿no? Item uno, item 2, item 3, así, ese es el item, ¿no? Descripción, pues acá adquisición, servicio X, ejecución de obras, eso, ¿no? Aquí objeto, si es bien, si es servicio, si es obra. Unidad de medida, unidad, servicio, kilos, no sé, pues es la unidad. Cantidad, uno, dos, tres, ¿qué cantidad? CUPSO es el catálogo único de bienes y servicios. Entonces, cuando te pregunten sobre los componentes del cuadro multianual de necesidades, ¿cuántos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y debemos saber cuáles son esos seis componentes del cuadro multianual de necesidades. Y cuando nos preguntan sobre los componentes del pack, 6 más 3, ¿no? ¿Cuánto sería? 9 componentes. O sea, estos tres más estos seis. Todo esto. Y hablando de este CUPSO, solamente de este CUPSO, ¿qué significaba? Catálogo único de bienes, servicios y obras. Pues ese catálogo tiene categorías. Uno, 2, 3, 4, 5. Está dividido en 5 categorías. ¿Cuáles son esas 5 categorías? Primero está segmento, familia, clase, commodity y item. Ese es el orden. Los primeros números es segmento, luego viene familia, luego viene clase, luego viene commodity, luego viene item. Total, 12 números son que conforman el catálogo único de bienes, servicios y obras. Eso también debemos memorizar el orden, porque sí o sí te va a venir de curso. Pregunta. Aquí te está preguntando, ¿no? La de una entidad debe remitir a la, dice, ¿no? El para su priorización e inclusión en él, señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco. Te está hablando acá la Oficina General de Logística, presupuesto, cuadro consolidado de necesidades, proyecto, es decir, el proyecto PEI. Aquí te está hablando la Oficina General de Presupuesto, Oficina de Logística, cuadro consolidado de necesidades, el proyecto presupuestario institucional de apertura, es decir, el PEI, sigue el PEI. Aquí te habla la Oficina General de Logística, Tesorería, cuadro consolidado y el presupuesto institucional de apertura. Sigue el PEI, perdón, el PIA, ¿no? PIA, perdón. PIA. Aquí la Oficina General de Tesorería, Oficina General de Logística, cuadro consolidado de necesidades, proyecto presupuesto institucional, PIA, ¿no? Otra vez PIA. Entonces aquí, ¿quién envía qué? A ver, la oficina, en este caso, la Oficina de Logística, primera consulta.
La Oficina General de Logística de una entidad debe remitir a la Oficina General de Presupuesto el cuadro consolidado de necesidades para la priorización e inclusión del proyecto PIA. Sí, ¿no? O sea, logística es el quien envía. ¿Quién realiza el cuadro consolidado de necesidades? Pues logística. Sí tiene sentido. Mientras que acá no, ¿no? La Oficina General de Presupuesto debe remitir a la Oficina General de Logística, pues presupuesto no le va a mandar a logística para que logística realice el proyecto PIA. Quien realiza el proyecto PIA, pues es el área del presupuesto, ¿no? Está al revés, por lo tanto, este se descarta. Aquí tampoco no va, ¿no? La Oficina General de Logística debe remitir a Tesorería y Finanzas el cuadro concebido para el proyecto. Tesorería hace el proyecto de PIA, pues Tesorería hace solamente los pagos, más no proyecta o programa el presupuesto. Tampoco va. Mucho menos, pues Tesorería va a mandar el cuadro multianual, ¿no? En este caso, no debe remitir a la Oficina de Logística el cuadro consolidado de necesidades. Tesorería no hace cuadro de necesidades, por lo tanto se descarta. Entonces, la alternativa correcta es la A. En el proyecto Plan Anual de Contrataciones de una entidad, en el ítem de una adjudicación simplificada para la compra de medicamentos, no incluyó en este caso, el código del catálogo único de bienes, servicios y obras, ni la unidad de medida. Aquí te está preguntando, por eso, ¿qué tan importante es saberse esto? ¿Cuáles son los componentes del PAC y del cuadro multianual de necesidades? De eso te está consultando. Mira, el proyecto de plan anual de contrataciones de una entidad en el ítem de una adjudicación, o sea, está diciendo, estaba programando una adjudicación simplificada para la compra de medicamentos, no se ha incluido el CUPSO, no se ha incluido el CUPSO ni la unidad de medida, o sea, la unidad de medida de estos medicamentos, ¿no? Entonces, al respecto, dice, tenemos que nosotros seleccionar la pregunta correcta, pues, ¿no? La entidad debió, acá hay un término debió, acá pudo, debió. Como nos está hablando del CUPSO y del PAC, o sea, en el PAC, no sé, cuando nosotros hemos estudiado los componentes del PAC, sí o sí debe tener el CUPSO. Sí o sí debe tener la unidad de medida. Por lo tanto, el término es debió, ¿no? No es que pudo, porque nosotros hemos estudiado que debe contener. De cajón, esto se descarta. Esto no es. Solamente me quedo con los tres. Perfecto. ¿Cómo descarto los demás? Dice, ¿no? La entidad debió incluir en el proyecto PAC el código del catálogo único de bienes y servicios y obras y no la unidad de medida. Nosotros sabemos muy bien que debe incorporar en el PAC y dice no, y no la unidad. Entonces, esto está mal porque sí debió. Segunda alternativa, la entidad debió incluir en el proyecto PAC tanto el código del catálogo único de bienes, servicios y obras como la unidad de medida. Perfecto. Esta es la alternativa correcta. Y si nosotros vamos a la última, dice, no, la entidad debió incluir en el proyecto del PAC la unidad de medida. Sí, dice, no, debe considerar unidad de medida y no el código, en este caso, no el código del catálogo único de bienes y servicios. Entonces aquí le está diciendo no debe ir. Como sabemos por premisa que se debe ir, por lo tanto este también se descarta. ¿Cuál es la alternativa correcta? Pues es la
B. Por eso les digo que deben estudiar lo que solamente les estoy dando el tips, ¿no? Qué cosas deben aprender y qué no deben aprender para que no se confundan. Cuando le preguntan de esta manera, una entidad requiere adquirir bidones, dice, quiere adquirir bidones. Yo, digamos, soy área usuaria, quiero adquirir bidones de agua para el próximo año, quiero programar bidones para el próximo año. Al momento de elaborar el cuadro multianual de necesidades, el área usuaria no cuenta con la información para determinar la cantidad de bidones que debe solicitar. Teniendo en cuenta que proyecta adquirir la misma cantidad de bidones de agua que el año pasado, señale a quien debería solicitar información del área usuaria. En otras palabras, digamos, yo el año pasado no he trabajado, en este año recién soy un trabajador nuevo, por lo tanto que la entidad en este caso me está diciendo, tú eres el área usuaria competente para determinar los bidones de agua o el consumo de agua para todos los trabajadores. Por lo tanto, tú debes programar. Y como yo no sé cuál es el histórico del consumo, yo no sé pues cuánto consumieron semanal, mensual y mucho menos el anual, entonces ¿a quién debo recurrir yo? Pues debo recurrir a una cierta área, ¿no? Entonces, ¿a quién debería, te está diciendo, ¿no? ¿A quién debería solicitar esa información para que me dé y me diga los históricos, ¿no? Entonces aquí el área usuaria debería coordinar con el área de almacén para contar, aquí nos habla del área del almacén, para contar con la información que permita determinar la cantidad de bidones de agua a adquirir, el cual debe brindarle toda la información requerida. Aquí igual, solamente lo que cambia es al área de logística debería recurrir, dice, ¿no? Al área del almacén, aquí también. Para contar con la información que permita determinar la cantidad de vinos para adquirir, el cual puede brindarle toda información requerida aquí también. Aquí ya también el área de presupuesto, el área de presupuesto. Entonces, en principio, ¿quién sabe los movimientos, entradas, salidas, el consumo? Pues almacén, ¿no? Almacén. Entonces, yo no lo puedo pedir a presupuesto porque presupuesto pues no ve esos históricos. Para la consulta, pues en la pregunta del OCE, pues yo no puedo ir a su jefe inmediato en este caso. Si bien cierto almacén pertenece a logística y logística pues es el jefe inmediato de almacén, pues para la pregunta exacto en el OCE, el examen del OCE, pues debo ir yo directo al área, directo a quien maneje esa información. En este caso, almacén. Entonces, por ahí descarto logística, no va logística. En este caso, pues se ha repetido, creo, la misma pregunta entre A y C. Pues la alternativa sería la A, ¿no? Pues acá hubo un error. Tal vez acá debía haber cambiado otro término, otra área, por ejemplo, puede ser de tesorería para tener el ejemplo. En este caso, para modo de ejemplo, pues ya les dije cómo descartar, ¿no? Entonces, los exámenes vienen de esta manera, ¿no? Como casuísticas y no te vienen pues preguntas, muy pocos te vienen preguntas memorísticos, pero para poder responder algunos términos debería yo memorizar. Por ejemplo, el caso, ¿no? ¿Qué cosa compone el pack? ¿Por qué está compuesto? Entonces, si yo sé que está compuesto por el CUPS o está compuesto por la unidad de medida, entonces se me va a hacer fácil los términos, ¿no? Los términos para poder descartar. Pero si yo no sé si debe contener o no debe contener, ahí sí, pues eso sí, me va a dificultar para yo seleccionar la alternativa correcta. Cuando hablamos también del pack, te va a preguntar, pues, el término puede o el término debe. O sea, puede
o debe. Pregunta, ¿la entidad puede excluir o debe excluir? ¿La entidad puede incluir o debe incluir? Por ahí te va a confundir, ¿no? Por eso que debemos saber el término debe o el término puede. Cuando habla de modificación del PAC, el término correcto, la alternativa correcto es puede. O sea, el OCE pues no lo obliga o la norma no lo obliga, ¿no? Tú debes excluir o tú debes incluir, no es que debes incluir. Puedes incluir según tu necesidad. Puedes excluir según tu necesidad. O sea, en otras palabras, puedes tú modificar tu plan anual de contrataciones. No es que debes, no es una obligación modificar tu, tu plan anual de contrataciones. O sea, por la naturaleza en sí, por la necesidad en sí, se modifica pues el plan anual, por lo tanto el término correcto es puede, ¿no? Entonces la entidad puede modificar. No debe modificar, sino puede modificar. Ejemplo, en un ministerio se declararon desiertos 20 procedimientos de selección, pero no se volvieron a convocar en el año. Al respecto, ¿cómo debería actuar la entidad respecto al PAC? ¿Con el término debe o con el término puede? A ver, otra vez, leemos la consulta. Dice un ministerio, puede ser cualquier un ministerio de salud, se declararon desiertos 20 procedimientos de selección. O sea, convocaron el procedimiento, pues no sé si hubo participantes o no, pero en concreto no hubo un ganador, por lo que se declaró desierto. 20 procedimientos, pero no se volvieron a convocar en el año. Es decir, se convocó en 2023, se declaró desierto, no se volvió a convocar. Al respecto, ¿qué debería actuar la entidad? O sea, ¿qué debería hacer? ¿Debería excluir o puede excluir? En ahí, pues no es que debe, ¿no? Sino que es puede excluir. El término puede excluir los 20 procedimientos de selección, ¿no? Eso es para, en este caso que quede claro. Para el examen es puede, no hay debe. Pero en el caso real, si yo, en el caso real, si yo una entidad, cualquier entidad, publica sus procedimientos de selección, ya sea licitación, adjudicación, se declara desierto por cualquier situación, cualquier razón, en ese supuesto, si la entidad quiere modificar, no va a poder, no va a poder excluir, no va a poder excluir. ¿Por qué? Porque ese pacto ya ha sido ejecutado, en otras palabras. Pero para el examen hay que manejar este término puede. Puede modificar, no debe. En el siguiente también, la municipalidad, todos juntos se declararon nulo 10 procedimientos de selección, retrotrayéndose a la etapa de integración de bases, suponiendo que ya estaba en la etapa de presentación de ofertas o evaluación, no sé, o otorgamiento de buena pro, pero se declaró nulo, como dice ahí, ¿no? Se declaró nulo y se ha retrotraído hasta la etapa de integración de bases y se siguió con el procedimiento. Y de aquí continuó, dice, ¿no? Retrocediste hasta la integración y continuaste. Al respecto, la entidad debe modificar el PAC, te pregunta, ¿no? En este caso, pues no se debería, ¿no? No se debe modificar. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Pues, ¿cuándo se modifica el PAC? Cuando excluyes
o cuando incluyes. Si el procedimiento de selección dice que se siguió el procedimiento, continuó el procedimiento, o sea, solamente retrocedí para corregir algún aspecto y nuevamente continué, entonces ahí pues no se debe modificar. ¿Por qué debería yo modificar si voy a continuar con el procedimiento de selección? Las áreas usuarias estiman y cuantifican sus necesidades en función de o sea, en función a qué estiman las áreas usuarias. En función, este término, ¿no? En función. Cuando hablamos en función y hablamos, las áreas cuantifican sus necesidades, pues en función a qué cuantifican, en función a las actividades. ¿Ves? No se olviden este término en función. ¿En función a qué? A las actividades. ¿Previstas dónde? Pues las actividades donde están previstas no están previstas en el PEI, están previstas en el POI. Por lo tanto, POI, ¿no? POI. Y el monto de la asignación presupuestaria previstas para el siguiente año fiscal otorgada por la Oficina de Presupuesto. ¿Quién otorga el presupuesto? Hemos dicho, Oficina de Presupuesto, ¿no? La Oficina de Presupuesto. Pues no te va a dar logística, no te va a dar abastecimiento, tesorería, mucho menos alcaldía. Presupuesto. Aquí, el responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al procedimiento de planificación, formulación, aprobación, ejecución oportuna del PAC. ¿Quién es normativamente? ¿Quién es responsable en sí para poder, en este caso, supervisar y efectuar el seguimiento, o sea, el cumplimiento de la ejecución oportuna del PAC? Pues es el titular de la entidad, ¿no? El titular de la entidad es en sí, ¿no? O este titular puede delegar a un funcionario, por lo tanto puede ser el titular o funcionario delegado. Delegado. Delegado es el responsable de supervisar y Leo, efectuar el seguimiento. ¿la comida no aprendió? ¿Por qué huele quemando? Vayan esa nota que prendiendo fuego, tu hijo para comunicar más. Por favor, apaguen su audio. ¿Qué conceptos se debe incluir en el proyecto PAC? Hemos dicho qué conceptos deben incluir el proyecto PAC y qué conceptos debe incluir el cuadro multianual de necesidades. Pues, ¿cuál hemos dicho? Estos de acá, ¿no? Debemos saber de memoria. Para el PAC, el tipo de procedimiento de selección, fuente de financiamiento, tipo de moneda, más todo del cuadro de necesidades. ¿Y qué conceptos debe contener el cuadro de necesidades? Pues ítem, descripción, objeto, unidad de medida, cantidad, cubos. Entonces, sí o sí, tienen que leer, estudiar y memorizar ello. Entonces, para responder esta consulta, ¿no? Código de ética. Saber dentro, para cuando nos pregunten sobre el código de ética, los principios, 8 principios de la ética, 6 deberes y 5 prohibiciones. Saber de memoria para no confundir entre principios, deberes y prohibiciones. Sí o sí, entre estos. Solamente la consulta teórica sobre el contenido te va a venir de la probidad, eficiencia, idoneidad, idoneidad. Solamente sobre ellos. Cuando se refiere sobre probidad, pues está hablando sobre actos de soborno, dádiva, corrupción. Cuando habla sobre cualquier aspecto en el ejemplo sobre soborno, dádiva, corrupción, me está hablando del principio de probidad.
en este caso sobre cumplimiento de una norma y todo ello, o sea, la eficiencia, pues sobre, ahí, ¿no? Como dice, sobre el principio propiamente. Está hablando sobre principio de eficiencia. Cuando en este caso es al revés, ¿no? Idoneidad. Cuando, digamos, un funcionario aplica mal la penalidad, hace algo mal la penalidad, me está hablando sobre este principio. Entonces, tener tres básicos nada más. Soborno, dádiva, corrupción, probidad. Sobre eficiencia, o sea, realiza rápido, céleremente o realiza eficientemente es el principio de eficiencia. Hace mal, aplica mal la penalidad, me habla de idoneidad de este principio. Más te van a venir de estos tres principios. De los demás, solamente saber cuántos principios y cuáles son los principios, cuáles son los deberes y cuáles son las prohibiciones, a fin de no confundir. En este caso, sobre las sanciones. Cuando te hablan de amonestación, suspensión o destitución o despido, pues está hablando a un funcionario con vínculo laboral. Y cuando te habla sobre multa, resolución contractual, sobre, digamos, aquel que no tiene vínculo laboral. Ejemplo, un proveedor no tiene un vínculo laboral. A un proveedor le pueden realizar una multa. No sé, pues una multa, ejemplo, por no suscribir el contrato. ¿Quién le hace la multa? Pues el Tribunal de Contrataciones. Puede resolver el contrato por incumplimiento o acumulación máxima de penalidades. ¿A quién? Al proveedor. Y ese proveedor no tiene pues vínculo laboral con la entidad, ¿no? A ellos nada más. Al proveedor le genera multa, al proveedor puede resolver el contrato. Pero a este proveedor, pues no le puede despedir, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene vínculo laboral. No le puede suspender y decir, no, ¿sabes qué? Has hecho mal ello y te suspendo, digamos, un día sin goces de haber. O te suspendo 30 días o te realizo una amonestación, una llamada de atención. Pues no hay, ¿no? Mientras que la amonestación, suspensión, destitución sí va pues a un servidor, a un funcionario. Entonces, a eso hay que referirnos. Cuando nos está hablando sobre amonestación, suspensión, despido, está hablando aquella persona que tiene vínculo laboral. Y si me habla sobre multas, sobre resolución contractual, me está hablando sea una persona natural o jurídica, en otras palabras, a un proveedor sin vínculo laboral. Entonces, eso es más o menos los conceptos que uno más o menos debe tener en consideración para dar un examen y tener los criterios y manejar y descartar cuál sí corresponde, cuál no corresponde, tratándose pues por la hora pues que nos gana. En este caso se ha tocado algunos aspectos así muy pequeños, algunos ejemplos, qué debe contener, o sea, qué criterios debo yo tener para poder marcar una alternativa correcta. Considerando y repitiendo, pues en el examen actual viene ya con la norma actualizada y no como antes, ¿no? El año pasado que venía pues con la norma mm, anteriores que ya habían desfasado, que no estaban vigentes.